Jimena Rincón dijo ni Jara ni Cast. Y hoy día te vemos de ministra flamante de José Antonio Cast. La izquierda más dura te tiene muy mala. Porque yo creo que nunca me perdonaron el haber sido súper clara para el plebiscito. Yo creo que eso les dolió. Y si volviera atrás, volvería a hacer lo mismo que hice. Defendería las mismas cosas que defendí. Cuando me dicen, no, es que cruzaste el Rubicón o que te cambiaste, la verdad es que he defendido siempre lo mismo. De hecho, si tú retrocedes en el tiempo, yo renuncié al gobierno de la presidenta Bachelet, no por una candidatura, me fui por problemas con mis colegas y por miradas de cómo estaban enfrentando ciertos temas que no compartí, me fui con el proceso constitucional. Yo de verdad creo que se fueron a la ultra izquierda en la democracia cristiana. No hubo más proceso de participación, de diálogo, de reflexión, y me puse en la vereda del rechazo. Sin quererlo, fui como rostro del rechazo porque era como extraño, ¿no? Y nada, y renunciamos con Matías Walker, con la Joana Pérez, con varios otros, y nada, y empezamos un camino distinto y aquí estamos. Ustedes nos dieron techo cuando nos echaron, porque renunciamos y nos echaron, fue muy simbólico eso, y ustedes en Evópoli nos dieron techo, así que nada, bien, no, muy tranquilo. Esa foto de la centro izquierda por el rechazo es una foto que no se nos va a olvidar nunca. Vamos a tener a Jimena Rincón alguna vez en la papeleta, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con Jimena Rincón, ministra, ex colega, senadora, con quien me tocó compartir mucho. Muy bienvenida, querida Jimena. Muchas gracias, Felipe. Feliz de estar aquí. Voy a partir sin anestesia. Jimena Rincón dijo ni Jara ni Cast. Y hoy día te vemos de ministra flamante de José Antonio Cast. Bueno, ¿qué pasó con Jimena Rincón? Teníamos candidata, pues había que defender a la candidata. Yo cuando me comprometo con algo, hasta el final. Y ahí obviamente siempre te trataban de llevar a, bueno, pero ¿qué pasa si? Y uno tenía que mantener la línea. Firme el timón. Firme el timón. Tú fuiste parte de las conversaciones en esa época y yo no dudaba un segundo. Los periodistas, tú los conoces, tratan de llevarte para su molino y nos mantuvimos ahí siempre firmes. Ahora, la izquierda más dura te tiene muy mala. ¿Por qué Sí. la izquierda tan...? Porque me tocó verlo y había una cierta bronca de la izquierda, como decían, Jimena, quisiéramos que estuviera acá. Y estaba allá. Porque yo creo que nunca me perdonaron el haber sido súper clara para el plebiscito. Yo creo que eso les dolió. Y si volviera atrás, volvería a hacer lo mismo que hice. Defendería las mismas cosas que defendí. Nunca he podido conversar esto con mi padre porque murió el 2014. O 2015 en realidad, enero del 2015. Pero estoy segura que hubiese estado conmigo en esto. Así que creo que eso les duele. ¿Estás muy tranquila con esa transición que es política, de haber hoy día estar gobernando con un gobierno de derecha, de haber partido con un gobierno de Bachelet? Sí, eran otros tiempos, otras épocas. Cuando me dicen, no, es que cruzaste el Rubicón o que te cambiaste, la verdad es que he defendido siempre lo mismo. De hecho, si tú retrocedes en el tiempo, yo renuncié al gobierno de la presidenta Bachelet, no por una candidatura, me fui por problemas con mis colegas y por miradas de cómo estaban enfrentando ciertos temas que no compartí, me fui. Recuérdame ese episodio. Sí, pues acuérdate que... No me preparé tanto para ti. Perdona. No, está bien. Acuérdate que estábamos post reajuste. Ya. Estábamos en la discusión del reajuste del sector público. Yo era ministra del Trabajo. Y había diferencia de mirada con el ministro de Hacienda. Me enteré por la prensa de que se estaba conversando el tema de la reforma de pensiones, que era un tema que estaba en el Ministerio del Trabajo por razones obvias, más el Ministerio de Hacienda. Me enteré que habían reuniones a las que yo nunca había sido convocada por el diario, me enteré por la prensa, frase muy cliché. ¿Quién era el ministro de Hacienda ahí? Valdés. Okay. Y me acuerdo que ese día que salió en 2 diarios de circulación nacional, le mandé una foto por WhatsApp, le puse ¿esto es verdad? Me puso sí. Nunca más hablé con él. Llegué a mi oficina, 7:30 de la mañana, le escribí una carta de renuncia a la presidenta, la llamé, le dije, presidenta, quiero ir a verla. Me recibió y renuncié. ¿Y eso fue cuándo fue eso? Eso fue en octubre del 2016. No, 15. Okay. Y la presidenta me dijo, pero no te vayas. Le dije, presidenta, usted es libre de nombrar a quien quiera a cargo de los temas, es la presidenta, pero no puede dejar al ministro sectorial fuera. Y después competiste de nuevo, ¿cierto? Y Al Senado y ganaste. después competí de nuevo y gané. Sí. ¿Ah? Sí.
Competiste el 2017, de hecho. 17, sí. Ahí entramos juntos. Y entramos juntos, efectivamente. Esa es la historia. Y ahí entraste, pero seguías estando en la izquierda. O sea, ¿cuándo fue tu tránsito? Seguía en la democracia cristiana. Claro, pero ¿cuándo fue tu tránsito? Decís, ¿sabes qué? Con esta izquierda que se fue tal vez por un lado. ¿Fue por el plebiscito? Con el proceso constitucional. Yo de verdad creo que se fueron a la ultra izquierda en la democracia cristiana. No hubo más proceso de participación, de diálogo, de reflexión. Y me puse en la vereda del rechazo. Sin quererlo, fui como rostro del rechazo porque era como extraño, ¿no? Y nada, y renunciamos con Matías Walker, con la Joana Pérez, con varios otros. Claro. Y nada, y empezamos un camino distinto y aquí estamos. Ustedes nos dieron techo cuando nos echaron, porque renunciamos y nos echaron. Fue muy simbólico eso. Y ustedes en Evópolis nos dieron techo. Así que nada, bien, no, muy tranquila, muy tranquila. ¿Cuál fue el momento más duro que te ha tocado en la política? Si tú tuvieras que revisar tu... Porque además has tenido hartos capítulos, o sea, y eres una mujer bastante respetada, a veces temida, querida y no tan querida, pero una mujer con mucho carácter. O sea, si es que alguien tuviera que definir... Si alguien me preguntara cómo describo a Jimena, Jimena es power. O sea, te conviene, es muy inteligente, muy trabajadora, muy capa, pero es power. ¿Cuál fue tu momento más duro en tu vida política? Yo no sé, fíjate, yo creo que son tantos momentos duros. Vivir al lado de mi hermano la acusación injusta de él, que hasta el día de hoy lo persigue, mi separación, lo que viví con todo el proceso constitucional, que fue duro, después la impugnación a mi candidatura senatorial. Yo creo que he tenido como hartos momentos duros, pero tranquila desde el punto de vista de... Vamos a ponerle silencio. Desde el punto de vista de las cosas que he hecho, por qué las he hecho, por qué he defendido las cosas que he defendido y muy tranquila. ¿Y has tenido momentos en esas crisis donde no te has querido levantar de la cama y has pasado una semana echada? No, nunca en la vida. Mira, nunca. ¿Y dónde viene esa fuerza? ¿Dónde viene esa energía? Porque eres bien echada para adelante. Por eso me eligieron ministra de Energía, ¿viste? Como que no te entran balas. No sé, yo creo que... Tenías esa fuerza como que no entran poco balas, ¿no? Yo creo que me entran, pero las convicciones, lo que me enseñaron mis papás, defender siempre las cosas en las que uno cree. El otro día me pidieron... Yo creo que estás muy bien acompañada ahora. Bueno, hoy día estoy muy bien acompañada, Se ¿cierto? te ve muy feliz con... Estoy feliz. Te mando cariño a Cristian. Muy contenta, sí. ¿Ah? Sí, eso sin lugar a dudas es fundamental. Cuando no tienes algo ahí, alguien que te apañe. Y el episodio de tu hermano fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque fue injusto. Y fíjate que yo, con todo el respeto que le tengo a los periodistas, tengo 2 hermanos periodistas, a los profesionales en general, a los técnicos, todo el mundo, yo los respeto mucho por lo que la hacen. confunden todo el rato, dicen Sí. a cada una le dicen... Yo feliz de que me confundan, son 9 años menos, muy power y muy inteligente, así que no tengo ningún problema en que me confundan. Es muy capa tu hermana. Es muy capa. Sí. Es bella, además, en el sentido amplio de la palabra. Pero fue duro porque con todo el respeto que le tengo a los periodistas, la labor de investigación ahí nunca se hizo. Cuando tú te metes al proceso, lees los expedientes, ves que estuvo sobreseído 3 veces, no una, tú dices, de verdad, que sigan dándole a una persona con esto es increíble. Entonces eso es lo más duro. Y yo creo que tiene que ver también conmigo. Como hay mucha bronca conmigo, le dan a él. El episodio de la candidatura presidencial, cuando la Yasna se mete y se genera una cierta disputa entre ustedes, ¿fue también muy duro para ti desde el punto de vista de cómo se gestó eso? Sí, pero ya está superado. Ya súper superado. O sea, ni me acuerdo. Y además, cuando veo lo duro que es ser presidente, créeme que no, 0 ganas de estar ahí. Es muy duro. Hoy día yo creo que este es un fenómeno mundial, no tiene que ver con Chile en particular. No hay luna de miel, no hay periodo de gracia, es directo a las patadas y los combos. Está muy ruda la política, muy ruda. Y hoy día, en donde estoy, que no es el espacio político duro, que es más bien sectorial, técnico, me permite tener más distancia y observar más desde lejos. ¿Qué te parece el presidente José Antonio Kast? ¿Qué es lo que podrías decir de él, de lo que pensabas antes, de lo que ves hoy día? Sé que es tu jefe, así que obviamente hay un filtro que tiene que aplicar uno frente al jefe, pero ¿qué es lo que podrías decir de él como persona, como presidente? Que además tú tuviste muchas horas de vuelo, conociste a Michelle Bachelet, o sea, tuviste de jefa a Michelle Bachelet
y a José Antonio Kast. A Lagos. A Lagos y a Frey. ¿Hay alguien más que haya tenido sé. tantos jefes, presidentes de distintos colores políticos? ¿Ah? Jaime Campos. Puede ser. ¿Pero tú con la Bachelet también? No creo. Sí, ministro de Justicia. Acuérdate de Punta Peuco. Verdad, porque él no quiso, ¿no? Él no quiso avanzar. A ver. Y le llegó el premio después. Mira, yo creo que es un... A ver, primero, respecto de todas las personas en general, hay mucho de mito, mucho de imagen pública. Hay mucha imagen de Felipe Kast, mucha imagen de Jimena Rincón. Y en el caso del presidente Kast también. Mucha imagen autoconstruida o construida por terceros. Creo que es una persona con mucha voluntad, con muy buenas intenciones desde el punto de vista de transformación, recuperación de orden, que se encuentra con un momento en Chile que es distinto al que vivieron Elwin, por cierto, Lagos, Frey, Bachelet 1. Los momentos que han vivido los presidentes después, incluso Piñera 1, son distintos. Y hoy día la comunicación es muy horizontal, la rapidez de las comunicaciones es al instante. Tú, igual que yo, tú eres más chico que yo, pero debes haber ido al cine cuando niño y escuchabas ese anuncio de la UPI que decía el mundo al instante. No sé si te acuerdas o eres muy chico, más chico todavía. Pero uno iba al cine y te pasaban un noticiario que se llamaba El mundo al instante. Y te llegaban las noticias, pero ahí están diciendo así. Te llegaban las noticias de 6 meses después y te decían el mundo al instante. Y te llegaban las noticias de Europa con 6 meses de desfase. Hoy día al instante. Hoy día lo que pasó en... ¿Dónde jugó España? Francia, Estados Unidos. Pasa el tiro, te llegó al instante. Bien por España. Y en el fondo, de nuevo, tu visión de José Antonio como presidente, como líder político. Muy buena impresión. ¿Sí? Muy buena impresión. Hace confianza en los equipos, te deja hacer. Se mete en los temas, te pregunta, te opina, te whatsappea, te da instrucciones. Es un presidente que está muy presente, pero también que hace mucha confianza en su equipo, y creo que eso es muy importante. ¿Echas de menos el Senado? No lo echo de menos, quizás porque estoy muy entretenida, con un horario y un régimen súper intenso. Me ha tocado ir al Senado, conversar con mis antiguos colegas desde otra posición. Me ha tocado ir a la Cámara, que es algo que nosotros no hacíamos. Pero no lo echo de menos. Estoy muy entretenida en donde estoy. Y en el fondo, ¿cómo te visualizas tú el futuro de Chile político después del estallido, después de la constituyente, después de que ganó José Antonio Kast? Te voy a hacer una pregunta que tal vez la puedes hacer con más libertad hoy día, porque ya no estás en ese mundo, pero ¿cómo visualizas el futuro de la izquierda? En el fondo, ¿cómo? Porque tuvimos un gobierno del presidente Boric que desgraciadamente no fue muy bueno. Que por suerte Boric tampoco fue que gobernó con la extrema izquierda, convocó a los Marcel, convocó a las Carolinas Toá, pero no fue un buen gobierno. ¿Cómo visualizas que se va a reconstruir la izquierda? Me cuesta responder. ¿Cómo te la imagináis esa? ¿Cómo te la imagináis el futuro? ¿Qué tipo de impronta van a tener? ¿Va a ser más parecido a la Concertación? ¿Van a ser más parecido al Frente Amplio de Boric o a Bachelet? ¿Cómo te imagináis si tuvierais que dibujar? Me cuesta responderte porque veo muchas miradas. No sé quién es el que decía el otro día, creo que fue la presidenta del Partido Socialista, que no hay un alma, hay como 7 almas en el propio Partido Socialista. No sé si fue ella. No. Pero veo que hay mucha división, mucha fragmentación. Yo tengo buena opinión de Paulina. Bueno, no estoy dando opinión ni buena ni mala. Yo te digo lo que yo viví con ella, dentro de todo lo que vi, era... Lo que digo es que a raíz de lo que ella creo que dijo, por lo que están viviendo hoy día, es que hay muchas divisiones. Si en un partido tan importante como ese, en la historia de nuestro país, sobre todo desde los 90 en adelante, está pasando eso, imagínate que queda para el resto. Entonces me cuesta decirte por dónde se va a ir la izquierda. Veo a un Frente Amplio tratando de marcar la pauta, a una democracia cristiana sin mucha propuesta propia, salvo algunas cosas específicas de algunos liderazgos específicos, como Yasna Proboste en el Senado. Pero me cuesta ver una identidad que uno diga la izquierda se va a ir por este camino.
Me encantaría que fuera un camino más parecido al que tuvimos, ¿no es cierto?, en la época de la Concertación, en la época de Lagos, de Frey, pero lo veo muy, muy lejano. Cuéntanos un poco cuáles son las urgencias de la ministra de Energía hoy día en Chile. ¿Cuál es tu agenda? Si yo te dijera, mira, ya pasaron los 4 años, ¿qué te gustaría que se recordara como el legado del gobierno del presidente José Antonio Kast / de la ministra Jimena Rincón? Que logramos bajar los precios de la energía, que logramos que fuera competitiva. Todos los países necesitan tener un costo de energía competitivo para poder desarrollarse. Que logramos que la energía renovable fuera la que mandó el sistema en su integralidad y que nos convertimos en puntero en materia de inteligencia artificial y data centers. Me encantaría que esos fueran como los legados de nuestro trabajo. ¿Y qué hay que hacer para que seamos punteros en inteligencia artificial y data centers? Bueno, estamos empezando ahí con la ministra Lincoln a trabajar este tema. Hemos tenido ya varias reuniones. Chile tiene características únicas en materia de costo de energía renovable, que eso es importante, sobre todo en el norte del país, que es un elemento habilitante para pensar en tener data centers aquí en Chile. Tenemos que lograr instalar la demanda de energía desde los data centers para evitar vertimientos de energía que tenemos en el norte. Para eso hay que crear, ¿no es cierto?, la necesidad, el órgano, eso es data, y hay que instalar la conversación con las empresas. En eso estamos concentradas con la ministra Lincoln, que además es alguien que sabe de esto, que no vino a aprender. Y eso le daría un plus a Chile. Así que si todo camina, aquí debería haber un nicho importante y súper interesante para nuestro país. ¿Y cuáles son hoy día las razones por las cuales, a pesar de que somos un país que tiene energía renovable, se supone muy barata, todavía teniendo un costo para los hogares? ¿Qué ha hecho que esto sea tan...? Me acuerdo en la época de Máximo Pacheco, que se suponía que iba a mejorar mucho los precios. Algo se mejoró mucho en la cantidad de energía renovable, pero la ciudadanía todavía no percibe que, a pesar de que tenemos los cielos más limpios, que tenemos, en fin, los buenos vientos, ¿por qué cuesta tanto que baje el precio para los hogares? Porque tenemos dos condiciones que todavía no se han abordado. Algo se ha logrado avanzar, pero hay que materializarla. Y es la transmisión de energía. Ahí la línea Quimalo-Aguirre es un elemento importante, no es el único, pero es importante, es casi estructural. Y eso obviamente va a permitir que la energía que tenemos en el norte, que estamos perdiendo, llegue a la zona centro y a la zona sur. Y tenemos que generar más infraestructura de generación en el sur del país. Hoy día los datos nos dan cuenta de una situación compleja en los ríos y en los lagos, que obviamente hay que atender. Y ahí... ¿En qué sentido? ¿Por qué no profundiza un poco en eso? Porque tenemos mucha oposición a ciertos proyectos que deberían haberse desarrollado y no se han desarrollado. Yo no sé si tú te acuerdas un proyecto que pasó de la Cámara de Diputados al Senado y no logramos avanzar, que era el transparentar quién financia las ONGs. ¿No? Y yo creo que eso es muy importante. Tan importante como saber quién financia la política es quién financia las ONGs. Porque muchas veces, con buenas intenciones, tratan de proteger a las comunidades, y está bien que sea así, pero otras veces no sabemos qué tan buenas sean las intenciones, y creo que saber quién está detrás nos ayudaría a evitar ciertos conflictos de interés que hacen que ciertos proyectos no avancen. Y todo el tema de permisología, ¿estáis metida en eso o no tanto? Acuérdate que lo vimos juntos y avanzó harto. Se avanzó, pero creo que queda mucho. Tú tuviste un rol importante en la legislación. Ahora hay que hacerla operativa. Okay. Ahí se está avanzando. De hecho, hay un comité económico que funciona toda la semana. Okay. Parte del liderazgo del presidente, nos cita, nos reúne, pasa lista, empuja los proyectos. El comité de ministros en medio ambiente también está avanzando. Se han destrabado proyectos muy importantes que significan no solo empleo, sino que inversión. Entonces, es combinación de los dos factores. Si logramos empleo e inversión, y eventualmente también va a significar menores precios para la energía. Exactamente. Si logramos invertir, si logramos destrabar proyectos de inversión, si logramos transmitir, y Quimalo-Aguirre tenía un último requerimiento y se despejó, eso debiera hacer que, tal como en el norte ya está pasando con energía renovable, empiecen a bajar los precios también en el centro y en el sur.
Y en el fondo, cuando tú dices hay que investigar quiénes están detrás de las ONG, ¿qué sospechas tienes tú de quiénes podrían estar detrás? No tengo sospechas. Creo que es importante saber quiénes están. Okay. Simplemente cuando tú ves los requerimientos o las apelaciones o las reclamaciones en el Consejo de Ministros, te das cuenta de que hay ciertos personajes que se repiten una y otra vez. Y que esos personajes pueden estar financiados por alguien, claro, si no, no lo harían gratis. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que uno se hace. A lo mejor lo hacen de buenas intenciones. Pero hay que saber. Pero creo que es bueno despejar. Es bueno despejar. Si uno va hacia atrás en tu vida política, que no ha sido breve, ha sido muy contundente, profunda, ministra de Trabajo, senadora 2 veces, ¿quién han sido las personas que más has admirado en tu vida política? Que tú dijeras, mira, este par de personas que me tocó ver en mi trabajo, los admiro profundamente. Yo creo que hay dos personas que para mí fueron súper importantes y son dos presidentes. El presidente Frei y el presidente Lagos. Me tocó trabajar con ellos. Con el presidente Frei además me tocó ser colega del Senado. ¿Tú también fuiste colega del presidente? No, pues entraste después. Yo entré en Tú 2018. entraste con mi segundo periodo. Ahí me tocó ser colega del presidente, me tocó trabajar con él. No hablaba mucho el presidente Frei, ¿no? Yo una vez lo fui a ver. Fíjate que sí. ¿Sí? Pero no en lo público, claro. en los trabajos de estudio, análisis. Y hoy día, bueno, es un gran personaje. Está hablando bastante. Es un gran personaje. El presidente Frei, sin lugar a duda, me impactó. El presidente Lagos también. Yo era de las que iba al menos 2 veces al año a conversar con el presidente a su fundación. Y el otro día me equivoqué y estaba llamando a Ricardo Lagos Escobar, Weber, y lo marqué a él. Y me contestó. Y estuvimos hablando un rato muy bien. Ellos me marcaron. Sí. Y desde el punto de vista de tus comienzos en la política, volvamos más atrás. ¿Por qué terminaste la política? ¿Cuál fue tu...? Mi padre y Bernardo Leighton. No. Yo lo veía, él iba a Los Ángeles, él pasaba con Anita Fresno a Los Ángeles y conversábamos mucho con él. Y el otro, con el que teníamos mucho contacto porque era médico de Concepción, era Mariano Ruiz Esquide. Y era muy simpático, ¿no? No, un gran tipo. Las mujeres, además, mi madre, enamorada de él, eterna. ¿En serio? Sí, todas morían por él. ¿Porque era un galán? Un galán completo. Y ellos, de niña, digamos, ellos, personas que eran parte de la formación nuestra de pensamiento, a los que veíamos rutinariamente en las escuelas de formación, fueron muy importantes. Tú hoy día estás muy felizmente emparejada. Me tocó ser testigo de eso en el Senado, cuando compartíamos. Yo dejé el Senado en marzo, así que hace poco. Pero tuviste pololos anteriores también en la política. Tuviste a Fulvio. Sí. Tuviste al Caco Latorre, que fue tu... Bueno, fue mi ¿Cuánto marido. tiempo estuviste con el Caco? 22 años. Con el Caco. El Caco quedó muy triste, ¿no? De que no siguieran juntos. Esa fue mi impresión. Lo que se comentaba era que quedó muy triste de que después de que no... Prefiero no hablar de eso porque hay cosas que no se saben y creo que tampoco tienen que saberse. ¿Y Fulvio quedó muy triste también después? No, nada. ¿No? ¿No tanto? No. ¿No? Nada. ¿Algún otro novio que no me acuerde yo, no? ¿Pareja? Me dijiste que tenía un par más. No, pero... ¿Da lo mismo? Parte de la historia. Está muy bien. ¿Y tuviste cuántos hijos con Caco? 3. ¿Con él solamente tuviste hijos? Solo con él. ¿Y qué edad tienen ellos hoy día? 36, 30 y 26. No. Y 2 nietas. ¿Y 2 nietas? Sí. Mira. De 9 y 4. ¿Cómo ha sido la experiencia de las nietas? ¿Hija del mayor? Hijas de la mayor. Exquisita, las veo poco. No. Son maravillosas las dos. Así que bien, maravilloso. ¿Son una familia bien unida con tus hijos, tú? Somos una familia bien unida. Yo creo que les gustaría tener más tiempo la mamá de la que la tienen. ¿Tenían la esperanza que después del Senado tal vez les tocara más? Yo creo que no, porque ellos son igual que yo, intensos y trabajan y están metidos en sus cosas, así que no. ¿Qué hacen tus hijos? La Valentina trabaja en el servicio público con niños, en el tema de reinserción. Juan Pablo es actor, director y profesor de teatro. Hace clases. ¿En serio? Sí. Y Juan Carlos es ingeniero comercial
y es experto en inteligencia artificial, data. Él me ha enseñado todo lo que sé en materia de uso de... ¿Juan Carlos es el más chico? Es el más chico, sí. ¿Qué edad tiene él? 26. 26, ¿eh? ¿Y en qué está trabajando él? No, él tiene su emprendimiento, trabaja... Es como son hoy día los jóvenes, no quieren ser empleados. Así que no, trabaja libre, hace asesoría, ¿Cuál ha emprendimiento. sido la reforma o el aporte de Jimena Rincón que siente que está más orgullosa de haber impulsado en su carrera política? Wow. De hecho, te voy a pedir que me digas dos. Muchas y distintas, Quiero pero dos. te voy a dar dos de las que hoy día, trabajando donde estoy trabajando, me siento muy orgullosa. Y que además no todos las conocen. Pero te voy a dar tres, te voy a dar. Dos que tienen que ver con el tema en el que estoy, que legislé e impulsé hace muchos años atrás con Antonio Horvat, que murió. Y con él impulsamos el net billing, que es todo el tema de generación de energía en las casas y que le aportan al sistema. Esa es una ley nuestra. La otra tiene que ver con haber impuesto la obligación a las empresas generadoras de generar un 5% de energía sin subsidio. Esto se discutió por allá por el 2011, cuando en Europa se ponían subsidio a las empresas para que lo hicieran. Acá en Chile dijimos por ningún motivo. Fue una gran pelea en el Senado, porque nos decían, no, tiene que ser con subsidio. Dije, por ningún motivo. Logramos convencer con Antonio a nuestros colegas, lo hicimos y eso permitió el despegue de Chile. Y hoy día, imagínate las vueltas. Explica a la gente que también no sabe muy bien esa ley. ¿Qué significa brevemente, que, sí, porque si no, ¿qué significa muy que, rápido, como si todos supieran que... Bueno, el net billing significa net que billing, las sí. personas pueden poner paneles solares en sus casas, ¿no es cierto? ese, Generan energía, claro. lo que significa un ahorro para ellos, pero además le pueden inyectar energía al sistema, le venden energía al sistema. Y la segunda tiene que ver con que las empresas en nuestro país, en esa época, generaban energía o hídrica, que es renovable, ¿no es cierto?, o a carbón, a diésel, etc. Y venía toda la ola en el mundo de hacer generación limpia. Okay. Entonces nosotros impusimos la obligación a las empresas de que dentro de su generación un 5% al menos tenía que ser renovable. Okay. Energía renovable no convencional. Lo hicimos, se aprobó esa ley y hoy día Chile genera más del 60% de su energía es renovable. Así que me siento muy orgullosa de haber sido partícipe de eso y otras cosas también. Y la otra, que más allá de que hoy día algunos quieran volver atrás, etcétera, permitió que lográramos mover al país al rechazo, que fue el cambio al quórum en materia de reformas constitucionales. Yo la única vez que estuve en desacuerdo contigo fue en la época de los retiros, cuando me acuerdo que estabas más cercana de Felice y Forrado, del Gino, no sé qué más. ¿Sigues pensando así o cambiaste tu visión de haber aprobado los retiros en esa época? Yo creo que la única vez que estuvimos bien en contra fue en el tema en materia de reforma de pensiones, en la última. Y creo que va a haber que corregir, porque no estábamos en la misma parada en la última reforma. Y creo que va a haber que corregir varias cosas de esa reforma. Era lo que se podía hacer en ese contexto. ¿No te gustó mucho la reforma a ti? No, yo soy más crítica de la reforma. Creo que tiene algunos problemas que vamos a tener que ver cómo los arreglamos en el camino, como todo en la vida. No me gusta que le impongan a la gente dónde están sus platas. Hoy día tú ya estás viendo los ¿cómo se llaman? Generacionales, los fondos generacionales. Y yo ya he empezado a ver todos los movimientos que hay de la incomodidad porque te asignan a uno u a otro. En Chile tienes 2 tipos o 3 tipos de personas. Pero está bien que te asignen y después te puedes mover. Sí, pero hoy día no puedes, con la nueva ley no. Hoy día tienes 3 tipos de personas, las que no entienden, no saben y no tienen por qué saber ni entender. Y obviamente alguien tiene que decir dónde está su plata, porque si la ponen en un alto riesgo y eres mayor, obviamente que no es una buena combinación. Los que entienden mucho y obviamente tienen una posición económica que les permite decidir dónde quieren estar, y si lo pierden, la verdad es que no van a ser un sujeto carga del Estado, y aquellos que se encuentran en una zona intermedia. Tal como quedó la ley, creo que no permite que los que más conocimiento tienen y más autonomía tienen puedan decidir. Y esa es una gran crítica que tengo yo a esa reforma. Pero bueno, ya se hizo, para eso está el Parlamento, la democracia opera.
No, pero me refería a los retiros. A los retiros yo impulsé el primero. En momentos que tú recordarás eran muy complejos, no habían ayudas definidas del Estado, la gente estaba pasándolo muy mal. Creo que alivió y descomprimió políticamente. Y después no me viste en esa parada. Sí reconoce... El segundo también lo aprobaste. Voté a favor. Sí. Y sí reconoce que en el primero hicimos una cosa muy buena. ¿Cuál? Y es que metimos una indicación que tú apoyaste, que permitió que a los deudores de pensiones les retuvieran las platas si tenían esa calidad. ¿Te acuerdas que, sí, por supuesto, que eso fue muy importante para la ley que se hizo después con la retención de las pensiones de hecho, a los deudores? De las leyes que me siento orgulloso de haber impulsado, no solo esa, sino que toda la ley de los papitos corazón. Así es. Que siento que hoy día al fin tenemos algo más decente. No digo que sea perfecto. Y que surgió con mucha fuerza ahí, porque se sí, visibilizó. me tocó, y ahí fue bien transversal de distintos sectores políticos. Yo me metí mucho en ese tema y también la Mónica Salaquet. Sí, la impulsó. Hay una ley que hicimos juntos que yo te apoyé. ¿Cuál de todas? Varias. La de los reincidentes. Sí, pues. ¿Te acuerdas? Sí, porque al final la puerta giratoria. Gran ley. Tú sabes que se me acercó el Ministerio Público el otro día, pasé por el Senado, fui, no me acuerdo a qué, que no dio mucho. Libro, alguna cosa de haber sido. No, fui al Senado y se me acercó este gallo del Ministerio Público, un Castillo puede ser, sí, que es seco, que es el que manda siempre Valencia. Sí. Y me dijo, Felipe, te quiero agradecer esa ley, olvídate lo importante que ha sido. Muy importante, acuérdate que les quiero explicar a quienes nos escuchan de qué se trata la ley. ¿Qué pasaba? Ustedes probablemente veían la televisión y se daban cuenta que salía, tomaron detenido a un ladrón que robó con violencia y lo han detenido 46 veces. Y uno decía en la casa, ¿cómo es posible que este compadre y los carabineros lo hayan detenido 46 veces y sale libre? Bueno, la razón por la cual ocurría es que los fiscales llegaban a acuerdos de salidas alternativas con todos ellos las 46 veces. Porque confesaba, sabía que la pena era corta y se iba. Entonces, lo que hicimos con la ley de fin... Y por lo tanto no había ningún incentivo a que no reincidiera. Exactamente, porque además sus papeles quedaban limpios. Cuando él volvía a delinquir 6 meses después, como había salido alternativa y no había juicio, aparecía como con los papeles en blanco. Eso lo terminamos y hoy día cualquiera que reincide aparece con su hoja manchada y por lo tanto el fiscal no tiene la posibilidad de salirle con una salida alternativa. Lo que hizo que... No tiene ese beneficio. Lo único que sí... que tenemos un problema que hay que mejorar y hay que hacer la nueva ley, es que los jueces tienen mucha posibilidad de bajar las penas muy fuerte. Y me lo dijo el mismo Castillo de que la ley permitió esa flexibilidad y que tal vez hay que hacerlo un poco más rígido. Yo creo que es parte de lo que se está analizando en toda la revisión de normativa. Sí, voy a hablar con el ministro Arrau. Tienes que hablar con él. Lo estamos ayudando en temas de robo de cable, hurto, buenísimo, que es un temazo. Y que además yo creo que le apuntaron con el ministro Arrau. Sí. Y es bueno para la pelota. Hoy día estuvimos con el ministro Rabat revisando esa para la pelota, ley. No, es muy buen ministro. Yo lo conocí de intendente en Ñuble y creo que el gobierno del presidente Kast tomó una sabia decisión de decir, cuando hay un problema grave, pongamos uno de los buenos nuestros a cargo, porque lo contrario esta cuestión no va a andar. Y quisiera moverme de nuevo al tema de las leyes. Yo quería preguntarte, ¿cuál crees tú que son las leyes más importantes que este gobierno tiene que sacar? Olvídate que eres ministra de Energía por un minuto, yo sé que es difícil, pero además es una política que tiene una visión panorámica. O sea, es como si fuera el fútbol, pues, hay jugado en todas las partes del campo de juego. ¿Cuáles son para ti la impronta que tiene que tener el gobierno de José Antonio Kast? Así como si uno mirara este gobierno mirando para atrás, ¿cuáles son los legados que tú crees que el gobierno debiera dejar a futuro? Yo, fíjate que miro el panorama y creo que los dos ejes fundamentales ni siquiera del gobierno, creo que es del país, lo que vive hoy día Chile y probablemente el mundo, tienen que ver con seguridad y empleo, generación de empleo. Si nosotros no logramos revertir la tendencia, estamos hipotecando a todos nuestros jóvenes, estamos hipotecando al país y creo que por eso ganó al final el presidente Kast, porque eran como sus dos focos, sus dos ejes. ¿Por qué crees y hay un esfuerzo ahí grande? ¿Por qué crees que no prendió la campaña de Evelyn Matei? Buena pregunta. Yo creo que había un relato, habían dos relatos fuera del comando de Evelyn
que eran muy claros, muy nítidos, y estaban en los 2 comandos que pasaron a segunda vuelta. Y eso no estaba presente en el equipo de Evelyn. Había en el fondo múltiples relatos. No había un eje, y el eje lo tenía muy claro Janet Jara, y lo tenía clarísimo ¿Y tú no crees que es un momento donde el mundo más moderado de centro se quedó como sin elenco, sin votos, y por lo tanto, independiente de lo que hiciera, Evelyn Matei no tenía cómo? Yo creo que no era atractivo el mundo de centro, simplemente. Y no es que no esté. No es que no esté presente. Simplemente ese mundo de centro que no es vociferante, que no estaba en la izquierda en nuestro país, no se le hacía atractivo esa postura que había llevado al país a donde estábamos, y encontró mucha más convicción, fuerza, mirada de largo plazo en la propuesta de Kast. ¿Vamos a tener a Jimena Rincón alguna vez en la papeleta, no? No. Pero nunca digas eso. No, si lo digo absolutamente convencida. Jimena, mira, me queda... muy joven, me queda un año, casi un año, porque cumplí el 5 de julio para estar en los 60. Es una edad fantástica para terminar de hacer, por cierto, lo que estoy haciendo y hacer otras cosas. No, yo feliz de aportar en donde estoy, pero no. Ahora, yo creo que es un poquito aventurado. No, estoy feliz donde estoy. Yo no estoy diciendo que lo tengas claro, pero creo que uno tiene que decir, mira, estoy feliz donde estoy, nadie sabe el futuro. No, porque cuando tú respondes eso, Felipe, cuando tú respondes eso, dicen, ya, pero Jimena, está trabajando te ha ido bien en las elecciones. Tuviste 2 elecciones senatoriales, no es fácil. Y si hubiese ido ahora, hubiese ganado de nuevo. Yo creo que sí. Entonces, lo que te quiero decir es que eres competitiva. Y eso es un bien escaso para muchos sectores. Y yo espero que sigas. Creo que eres un aporte. Creo que además tienes fuerza. ¿Por qué no seguiste tú? ¿Por qué no seguiste tú? Porque yo sentí que ya el Senado empezó a ser un lugar medio plano para mí. Lo hablábamos fuera. Entonces te vamos a ver en la papeleta presidencial. No sé. No. Yo no digo que no. Ya. Pero en el fondo... Bueno, ahí te apoyaremos, Estoy Felipe. muy feliz donde estoy, pero en el Senado sentía que ya era... yo me repetía el Senado, que era lo más fácil, y era una curva muy plana, con muy pocos desafíos. Sentía que tenía que atreverme a salir de esa zona de confort, que fue muy interesante cuando la viví. Pero piensa tú que yo tuve 12 años en el Congreso. Para mí ya era bastante 12 años. ¿Tuviste 4 años de diputado? Y 8 de senador. Y 4 de ministro antes. O sea, ministro entre comillas, ministro y delegado presidencial. Entre medio me sacaron. Después volví delegado presidencial. Después me sacaron de nuevo por Armarevópolis. Le tengo mucho cariño a Piñera, pero siempre me echó 2 veces. Y a pesar de eso lloré cuando se nos fue. Le tenía mucho cariño. Fue un gran presidente, ¿cierto? Me tocó competir con él. No estaba muy contento cuando competí con él. Menos contento estaba el Coto Sandón. Que claramente hemos tenido una diferencia profunda en cómo hacer política por mucho tiempo. Sé. ¿Te tocó vivirlo? Me tocó vivirlo. Observarlo. No fue un momento grato ni fácil. Y creo que esos momentos hablan de las personas. Y tú fuiste tremendamente generoso. No, yo la verdad que yo te digo, conocí gente maravillosa en la política. Tengo muchos amigos que me dicen, oye, los políticos, le compadre. Entra tú, les digo yo. No, que los políticos, entra tú, pues viejo. Es re fácil, compadre, tirar tomate en la galería. Viejo, hazte cargo. Si ya no estoy. Ahora estoy haciendo clases en la Universidad Católica, de economía. Tengo mi podcast, tengo mi emprendimiento. Tengo un restaurante. En fin, pero los gallos todos opinan y yo conocí gente muy valiosa. Yo te digo, de lo que me hace feliz de haber estado en la política es rodearme, y particularmente lo hablo a mi partido, Opoli, que le tengo gente que tú conoces muy bien, que los quiero mucho. O sea, lo mismo Luciano, lo mismo Sebastián, Ignacio Briones, Hernán Larraín, la Camila Merino, todos los que están ahí. El mismo Pancho Undurraga, que es ministro, que me da mucha risa, Panchito, como asumió de ministro, siendo que era súper de centro. O sea, Panchito era nuestra ala más centrista de Bópoli. Lo está haciendo increíble. Y tiene mucho carácter, me encanta, tiene fuerza. Es un gallo que realmente le mueve la política. Yo realmente lo admiro mucho a Pancho. Entonces, yo tuve la suerte de rodearme de gente que admiro mucho en política y
y sigo estando en la directiva de Bópoli. O sea, tampoco es que me fui para la casa. Tenemos un gran presidente como Luciano Cruzcoque, que además lo veo muy contento, Luciano, ¿no? Está feliz, nos toca conversar Lo mucho. Lo veo muy apasionado. Está muy, muy contento y trabajar todo ahí con la Yona Pérez, con Matías. El que me habla muy bien de él es José Antonio Kast, el presidente. Le tiene muy buena... Sí. Porque, bueno, Luciano dice las cosas que piensa, un tipo estudioso, preparado. Sí. Lleva la política en la sangre, la historia y está presente. Pero, bueno, la política... Yo me sentaba con Jimena, yo me estaba justo atrás de Jimena en el Senado los 8 años y con Matías Walker. La verdad que creo que fue un momento... Se hicieron cosas importantes. El Senado mucho se le olvida lo importante que fue también para la crisis de Piñera. Muy, muy relevante. O sea, después del estallido. Nos tocó, yo creo que fue de las pocas instituciones que logró destrabar. Y yo creo que fue muy importante tu aporte en lo del rechazo. O sea, creo que eran varios que cruzaron esa línea. Y yo creo que el presidente Boric ahí cometió un error, que yo se lo he dicho a varios de izquierda que han estado sentados acá, que el presidente Boric debió conducir mucho más a constituyente número 1. O sea, se lavó las manos en el tremendo mamarracho que estaban haciendo. Porque yo creo que más que se lavó las manos, yo creo que el presidente apostó todo su gobierno a eso. Acuérdate que no pasó... Pero yo no creo que él creía que ese mamarracho era bueno, ¿sí? No sé cuánto se metió. Lo que sí tengo claro es que ellos esperaron a que saliera la Constitución para tener el programa de gobierno habilitado y avanzar. Y cuando eso no pasó, empezaron a tratar de hacer por la vía legislativa o administrativa y ya fue tarde, con todo lo que significó para el país desde el punto de vista del enfrentamiento, la polarización, todo ese proceso. Entonces, el presidente Boric es una persona inteligente, no es una persona no inteligente. Yo siento que no se atrevieron. Entonces, que yo creo que hay que... ¿No se atrevieron a qué? A influir para que el proceso constituyente número 1, que fue un desastre... Pero... tuviese un poquito más de cordura. Sí, Jimena, ellos tenían para meter el gol sin arquero, hacer lo que quisieran. ¿Tú crees que alguien tenía la posibilidad de influir en esa primera constituyente? Yo creo que tenían el deber de hacerlo y no se atrevieron. No estoy discutiendo eso. Pero es que estamos de acuerdo en eso. Yo no digo que haya resultado, puede que lo hayan mandado a la cresta, eso. pero encuentro que el pecado de omisión, de ni siquiera haber ocupado el poder de que te da ser presidente y que gente de tu sector escriba estupideces y no hagas nada, es un pecado muy grave. Es que ni Giorgio lo hizo, ni que tenían mucho poder. Se nos olvida, salieron elegidos con las calles llenas. Sí, pero yo creo que esa primera constituyente era absolutamente inmanejable. Y el chascarro de que te dijeran que no al presidente era un precio demasiado alto. Pero por lo menos habría sido consecuente. Si uno vivió en la vida, compadre... Yo creo que al final se quedó vacío el gobierno de Boric, ¿sí? sin relatos, terminaron... Siempre he dicho que... Pero salieron a defender la constituyente. Salieron a defender el texto. Salieron a repartirlo. O sea, la irresponsabilidad máxima. Porque ya, te compro que no pusieron la cara, no se impusieron, pero una vez que pasó lo que pasó con el texto escrito, el mínimo sentido de responsabilidad. Le pregunté a Eugenio Tironi cómo había votado a favor de eso. ¿Y qué te dijo? Me dijo que era en parte porque tenían la optimismo de que lo podían arreglar después, cosa que es completamente irresponsable. Imposible. Y con segundo, el candado que tenía, que era peor que el de la Constitución anterior. Y me confesó algo, que también había algo generacional, que no se atrevía como a sus hijos, no sé, algo así, como no darle la oportunidad de que desarrollaran su texto. Algo muy que yo le dije, mira, Eugenio, te encuentro articulado, te encuentro inteligente. Además lo encuentro muy articulado, Eugenio, las columnas que escribe. ¿Cómo es posible que ustedes hayan sido cómplices de eso? Muchos. Gente muy seria, muy estudiosa. ¿Quiénes fueron los valientes que se atrevieron a acusar, que tuvieras recordar? ¿Velasco estuvo por el rechazo? Velasco estuvo por el rechazo. ¿Abiertamente? Yo entiendo que sí. No. Yo me atrevería a decir que sí. ¿Quiénes más de los valientes? ¿Qué otros valientes hubieron o un poco? Bueno, los dos constituyentes que eran nuestro rostro en esa primera locura, que eran Felipe Arboy y Fuad Chaín, Matías, la Joana, Cristian Barken, que armó todo ese movimiento maravilloso de amarillo. Sí, muy valiente Cristiana. Roberto Garratón. Tengo que empezar a hacer memoria. Muy valiente Roberto Cristian Barken. Sí.
Sí. Hubo gente de Porque verdad además fue un gran extraordinaria. vocero Cristian Márquez, desde la violencia, La Javiera Parada, muy valiente. muy valiente, con toda su historia. No, la Javiera siempre ha sido una valiente. Y A esa Javiera foto, le mando cariño, siempre Sí. ha sido una valiente. Además es alegre, gran mujer. Esa foto de la centro izquierda por el rechazo es una foto que no se nos va a olvidar nunca. Nunca. ¿Cuál foto? Una foto en los pilares Ah. del Congreso, donde estaban todos estos personajes. Cristian, la Javiera, Matías, la Joana, yo, Andrés, Joanet. Te hago la lista y Felipe, muchos. Felipe era muy buen senador, ¿eh? Isidro Solís. ¿Qué de Felipe se privatizó completamente? Completamente privatizado, está ayudando ahí a las cooperativas eléctricas en la tramitación de esta ley que estamos impulsando para ordenar las cuentas. No, gran tipo, gran Sí, era abogado. muy capaz, muy empujador. Sí. De hecho, tú sabes que la generación de la ley, bueno, yo para mí mi gran ley fue la ley de usurpación. Esa para mí es mi... Yo tengo dos grandes leyes que me siento muy orgulloso. Para mi región de la Araucanía, la ley de usurpaciones, Robo de madera. robo de madera, la ley Nain Retamal, pero la ley de los niños, que es la que más me obsesiona hasta el día de hoy, que le toca a este gobierno implementarla. Estaba hablando con la ministra de Educación, muy motivada, Súper motivada, gran ministra. con Fernando Peña, que es el director de la Junaev, que también está muy motivado. Para quienes no escuchan, la ley de los niños, que de hecho quiero confesar que tuve mucha suerte, porque cuando Pepe García asumió como presidente del Senado, por accidente me tocó ser presidente de la Comisión de Hacienda, Cierto. que no estaba en los planes de nadie. Y eso hizo que me tocara tramitar la ley de cumplimiento tributario. Y eso hizo que yo le dijera a Marcel, la única posibilidad que yo avance con esto es que tengamos recursos para los niños. Si no, le dije, te va a ir muy mal en esta comisión. Y quienes no escuchan podrán imaginarse que un presidente de una comisión tiene mucho poder. Y sobre todo el presidente de la Comisión de Hacienda. Sobre todo el presidente de la Comisión de Hacienda. Y quiero reconocerle a Marcel que fue no fue algo que lo hizo por avanzar. Fui con la Adriana del Piano a ver las oficinas, explicarle Por convicción. esta ley de los niños, que era que en el fondo todos los colegios públicos y subvencionados tienen que tener equipos de básquetbol, equipos de ajedrez, de música, que la jornada escolar completa siempre debió ser lo que debe De ser. eso te oí hablar en un podcast anterior. Me encantó. Y esa es mi gran obsesión hasta el día de hoy, y este gobierno la está implementando, pero tengo que hacer el reconocimiento a todos los que ayudaron, incluyendo a Marcel. Hay algo que muchos no saben. Yo fui a ver a Boric 3 años antes que él terminara su mandato, y le conté, le dije, mira, yo lo único que tengo, porque yo ya sabía que no quería 3 años antes. de que él terminara, sí. O sea, al inicio del gobierno. Sí, po. Le dije, yo ya sé que no voy a seguir siendo senador después de 4 años más, 3 años más, pero esta es la única ley que me encantaría irme y que esté. Así como el doctor Fernando Monker logró combatir la desnutrición alimenticia de los niños, mi sueño es que logramos combatir la desnutrición emocional de los niños. Que ningún narco nos robe a estos niños ni niñas, porque hay un equipo de básquetbol, porque está el equipo de ajedrez, porque está el equipo de música, porque está el equipo de fútbol. Y esas tribus protectoras, además de la familia, hay que financiarlas. Y son subvención para el colegio. Sí. Bueno, esa ley ya se aprobó, son $300 millones. Está dentro de la Junaev. Entonces la Junaev ahora en adelante, a partir del 2027, no solamente va a estar a cargo de que tengamos 4 millones de raciones alimenticias para los niños en los colegios, también la Junaev le va a financiar el taller de lo que quiera el colegio. Perfecto. El colegio va a poder elegir Música, ajedrez, los apoderados de los folclor, niños, lo que quieran. deporte. Y la jornada escolar completa va a ser completa. Entonces, Perfecto. realmente para mí esa ley fue por lejos la más importante. Y debo reconocerte que siempre me sentí muy apoyado por ti en todo. Así que aprovecho de agradecerte. Estábamos sentados juntos. Cierto. Y creo que además también después te tocó, quiero contar una anécdota. Lo único que sí Jimena Rincón me debe es que yo cuando dejé la presidencia de la Comisión de Hacienda le tocaba a ella. Y se suponía que yo terminaba el 11 de marzo, una cosa así. Ah, y sí. estaba la ley de pesca, que yo no la quería ver, o sea, yo estaba y me tocó asumirla, así que me quedé un mes más, Cierto. que creo que hicimos buenas cosas en la ley de pesca. Realmente creo que había que mejorarla. Es que no tenía mucho sentido entrar yo Es cuando verdad, estabas es en verdad. medio de esa tramitación. Es verdad, pero me tocó yo no esperaba esa ley tan polémica y Cierto. me metí, Pero lo lo hiciste muy bien. hicimos muy en serio. Así que nada, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Felipe. De verdad te veo contenta, Estoy muy te veo contenta. entusiasmada. Estoy muy contenta, Y sí. por el bien de Chile estoy segura que va a mantener tu fuerza, tu rigurosidad, para que la energía en Chile llegue a los hogares de todos los chilenos de forma barata, eficiente
y que tengamos un país que pueda crecer mucho más. Y sé que lo podemos hacer. Hay empresas además que se están involucrando. El otro día estuvimos con el presidente en María Elena y ahí yo conté inaugurando la planta más grande de BEST, de baterías en el país, en Latinoamérica. Y yo dije, aquí en esta región hay 1.078 familias que no tienen aún energía. Y la empresa que estaba inaugurando eso, no lo dije yo, lo dijo el presidente en realidad. Y la empresa me llamó y ellos van a ponerse con esas 1.078 familias. Y eso lo tenemos que hacer en todas partes. Y yo quiero reivindicar también, antes de terminar, que ya estamos terminando, el rol de los políticos en las políticas públicas. Yo creo que Jimena es una mujer muy preparada, muy capaz, pero además una política que tiene fuerza. Y creo que eso es muy necesario en los ministerios, porque a veces hacemos muy romántico el mundo de los técnicos, que a mí me encanta, yo vengo de la academia, pero creo que la mejor combinación es cuando uno combina política, carácter, decisión, con rigurosidad técnica, etc. Y tú sabes que tengo un partner que es espectacular, que es mi subsecretario. Es el mejor de las combinaciones. Que se llama Hugo Briones, que es ingeniero civil eléctrico. Me encanta. Y que a veces a mí me dicen, bueno, y ahora Mónica Rincón, y todos se ríen, y yo le digo, bueno, pero está Ignacio Briones, y todos se ríen también. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti, Felipe, muchas gracias. En Felipe Eco Podcast. Le mando mucho cariño a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo en el nuevo capítulo de Felipe Podcast.